La historia de la Biblioteca de Alejandría es uno de los relatos más románticos y, a la vez, más distorsionados de la humanidad. A menudo se presenta como una tragedia única, un gran incendio, que causó un apagón cultural, pero la realidad histórica es más compleja y en ciertos aspectos más triste. Aquí te detallo qué fue lo que pasó y qué verdades suelen quedar fuera de la narrativa popular. 1. No hubo un solo culpable, el mito del incendio único. La cultura popular suele culpar a un solo villano, Julio César, los cristianos o los árabes. La realidad es que la biblioteca sufrió una muerte por 1000 cortes a lo largo de varios siglos. Julio César, 48 a.C. Durante su guerra en Egipto, quemó barcos en el puerto y el fuego se extendió. Se perdieron unos 40.000 rollos, pero la biblioteca principal sobrevivió. La purga de Ptolomeo VIII, 145 a.C. Mucho antes de los incendios, este rey expulsó a los sabios extranjeros de Alejandría, lo que inició una fuga de cerebros y el declive intelectual. El conflicto religioso, 391 después de Cristo. El emperador Teodosio ordenó destruir los templos paganos. El Serapeum, una biblioteca sucursal, fue atacado por turbas cristianas lideradas por el obispo Teófilo. La conquista árabe. 642 después de Cristo. Existe una leyenda que dice que el califa Omar ordenó quemar los libros para calentar los baños públicos, pero la mayoría de los historiadores modernos consideran esto una propaganda posterior, ya que la biblioteca probablemente ya no existía para ese entonces. 2. Lo que oculta la narrativa oficial, la decadencia burocrática. Lo que casi no se cuenta es que la biblioteca murió principalmente por falta de presupuesto y negligencia. Falta de mantenimiento. Los rollos de papiro duran unos 100 o 200 años en el clima de Egipto si no se copian constantemente. Cuando el Imperio Romano dejó de financiar a los copistas, los libros simplemente se pudrieron o se deshicieron. Cambio de prioridades. Con el tiempo, el puesto de bibliotecario mayor dejó de ser para el sabio más brillante, y se convirtió en un cargo político para amigos del gobierno. 3. ¿Realmente perdimos 1000 años de avance? Existe el mito de que, si no se hubiera quemado, hoy estaríamos colonizando Marte. Los historiadores son más cautos. Había copias. La mayoría de las obras maestras, Aristóteles, Platón, Homero, tenían copias en otras ciudades como Roma, Pérgamo o Antioquía. Lo que sí se perdieron los detalles técnicos y las obras menores. Perdimos la historia completa de los etruscos. Las obras de teatro de Sófocles y Esquilo, solo conservamos una fracción. Y posiblemente, mapas y datos científicos que habrían acelerado el Renacimiento. 4. Datos curiosos y oscuros. El robo de libros, los Ptolomeos estaban obsesionados. Si un barco llegaba al puerto de Alejandría, los soldados buscaban libros. Los confiscaban, hacían una copia, se quedaban con el original y devolvían la copia al dueño, un método llamado el fondo de las naves. Era un think tank, no una biblioteca pública. No podías entrar a pedir prestado un libro. Era un centro de investigación privado para una élite de sabios pagados por el Estado para glorificar al rey. Resumen de la desaparición. Evento, fecha aprox. Impacto. Incendio de Julio César. 48 a.C. Daño accidental de almacenes en el puerto. Guerra de Aureliano. 272 después de Cristo. Destrucción total del barrio donde estaba la biblioteca. Decreto de Teodosio. 391 después de Cristo. Destrucción del Serapeum, biblioteca hija. Conquista árabe. 642 después de Cristo. Punto final simbólico. Ya estaba en ruinas. La mayor conspiración no es quién la quemó, sino cómo la humanidad permitió que se desmoronara por falta de interés y cuidado. Es fascinante, porque si esos conocimientos se hubieran aplicado a gran escala, la revolución industrial podría haber ocurrido 1500 años antes de lo que ocurrió. Aquí tienes los tesoros tecnológicos y científicos más asombrosos que se gestaron en la biblioteca, o por sabios vinculados a ella, y que quedaron en el olvido durante siglos. 1. La eolípila de Herón, la primera máquina de vapor. Casi 1700 años antes de James Watt, Herón de Alejandría diseñó una esfera metálica con 2 boquillas curvas que giraba rápidamente cuando el agua en su interior hervía. ¿Qué pasó?
se consideró un juguete o una curiosidad para maravillar a las cortes. El impacto perdido. Tenían el concepto del movimiento mecánico a través del vapor, pero como tenían mano de obra esclava barata, no vieron la necesidad de usarlo para mover máquinas o fábricas. 2. El mecanismo de Anticitera, la computadora analógica. Aunque se encontró en un naufragio, su tecnología es puramente alejandrina. Era un sistema complejo de engranajes de bronce que predecía eclipses, posiciones planetarias y ciclos lunares, con una precisión matemática aterradora. Lo oculto. Tras la caída de la biblioteca, la capacidad de fabricar engranajes tan precisos desapareció de Europa. No se volvió a ver algo similar hasta los relojes astronómicos del siglo XIV. 3. La autómata y la robótica. Herón también escribió Automata, un tratado sobre cómo crear figuras mecánicas que se movían solas mediante sistemas de pesos y contrapesos. Puertas automáticas. Diseñó un sistema para los templos, donde, al encender un fuego en el altar, las puertas se abrían, mágicamente, mediante la expansión del aire caliente en contenedores de agua. Teatro robótico. Creó escenarios enteros que presentaban obras de teatro automáticas de 10 minutos de duración. 4. Avances médicos tabú. En Alejandría, bajo los Ptolomeos, se permitió por primera vez la disección de cadáveres humanos, algo prohibido en el resto del mundo antiguo. Herófilo, un médico de la biblioteca, descubrió que el cerebro era la sede de la inteligencia, no el corazón, y trazó el sistema nervioso. Erasístrato estuvo a punto de descubrir la circulación de la sangre. Tras la quema y el auge de nuevos dogmas religiosos, el estudio anatómico se detuvo, y la medicina retrocedió a teorías místicas durante siglos. 5. La geometría de la Tierra. Eratóstenes, uno de los bibliotecarios, calculó la circunferencia de la Tierra usando solo un palo, sombras y trigonometría. Su margen de error fue de apenas un 1%. El retroceso. Cuando la biblioteca cayó, este conocimiento se volvió sospechoso, o se olvidó en Occidente, llevando a que muchos siglos después se dudara de la esfericidad del planeta, o se calcularan distancias erróneas, como las que hicieron que Colón pensara que había llegado a la India. ¿Por qué se detuvo este progreso? Lo que la historia a veces omite, es que la biblioteca no era solo un edificio de libros, era un motor económico. Cuando el Imperio Romano entró en crisis financiera, cortaron las becas de los científicos. Sin dinero para prototipos, la ciencia se volvió teórica, y luego se perdió.